compartir algo que lleva por título La vida de Cristo en nosotros. Repita conmigo, la vida de Cristo en nosotros. Como introducción vamos a hablar un poquito de madurez, ¿sí? Si es que yo preguntara ¿qué es madurez?, usted me respondería tal vez con relación a lo que usted estudió, a lo que usted sabe de madurez o a lo que usted cree que es madurez. Si yo le pregunto a una persona que se dedica a, no sé, a la educación física, yo le pregunto qué es madurez, me va a decir algo del cuerpo, del crecimiento humano. Si es que yo le pregunto a algún psicólogo o alguna psicóloga qué es madurez, me va a hablar la madurez emocional, etc. Si yo le pregunto a un economista qué es madurez, tal vez él me va a decir el enfoque en que la madurez económica, etc. Y nosotros podríamos decir, no, madurez es tener harta experiencia y tener muchos años. Eso te da la madurez, ¿verdad? Aunque yo conozco a personas de 60 años, de 50 años, de 40 años, inmadurísimas. Y a personas tal vez de 20 años un poquito más maduras. ¿Por qué les digo esto? Nosotros podríamos dar diferentes definiciones de madurez, psicológica, física, emocional, mental. Pero en el contexto que yo les voy a estar hablando y que vamos a estar compartiendo el día de hoy, madurez es un proceso de cuánto yo me parezco a Cristo y cuánto Cristo crece en mí y se manifiesta en mí de forma práctica en todas las áreas de mi vida. Entonces, su concepto de madurez humana, vamos a dejarlo de ladito, no quiero decir que esté equivocado, pero la madurez que yo les estoy hablando y que les voy a empezar a compartir el día de hoy, es la madurez de Cristo en nosotros. Cuánto yo me parezco a Cristo y cuánto Cristo crece en mí y se manifiesta a través de mí en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, lo primero que debemos establecer es que cada uno de nosotros, al entregar nuestra vida a Cristo, al reconocer a nuestro Señor como Salvador, a Jesús como nuestro Señor y Salvador, al tener un relacionamiento con nuestro Dios, entendemos que Dios es Padre, ¿verdad? Y que al igual que Jesús, que era su Hijo unigénito y pasó a ser su Hijo primogénito, hay muchos hijos. Y estamos todos nosotros en ese grupo de hijos. ¿Quién vive como hijo de Dios? A ver, que levante su mano. Todo, ¿no es cierto? Si usted dice, yo no sé si soy hijo, y usted entregó su vida a Cristo, tiene que pedirle al Señor que se manifieste a su vida para que usted pueda comprender que somos hijos de Dios. Ahora, hay hijos maduros e hijos inmaduros, ¿verdad? ¿Sí? Hay hijos pequeños, hijos adolescentes, hijos jóvenes e hijos maduros. En la Biblia hay diferentes conceptos de la palabra hijo y diferentes significados. Pero la traducción al español solamente sale hijos. Pero en los textos donde sale la palabra hijos, muchas veces la intención de la palabra hijos es refiriéndose a los hijos maduros, a los hijos no tan maduros. Por ejemplo, cuando dice que toda la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Esa manifestación de los hijos de Dios, esa palabra hijos, es hijos maduros. No son la manifestación de los hijos de Dios para la restauración de todas las cosas a través de la segunda venida del Señor y que toda su iglesia manifestando el poder y la naturaleza del reino de Dios, es con los hijos maduros. Nosotros no le podemos dar tanta responsabilidad a un hijo pequeño, ¿verdad? Yo no le puedo decir a mi hija Noemí, a ver, recuerda que tienes que cambiarte el pañal. Ser responsable con eso, porque es tu responsabilidad. Ella tiene 1 año y medio. Yo ni eso le puedo exigir o pedir o darle una responsabilidad de esa manera. Entonces, de la misma forma, nuestro Señor es tan sabio que para los hijos maduros hay bendiciones, al igual que los hijos pequeños, pero también hay responsabilidades aún más grandes, ¿sí? Entonces, ¿por qué les hablo de los hijos maduros? Porque estamos hablando de la vida de Cristo en nosotros.
Y en la vida de Cristo en nosotros hay dos aspectos súper importantes. Repita conmigo, dos aspectos muy importantes. Estos dos aspectos de Cristo en nosotros, el primero es el aspecto posicional de Cristo en nosotros y el segundo es el aspecto experiencial de Cristo en nosotros. El primer aspecto es posicional y el segundo aspecto es experiencial. El posicional sucede al nivel de nuestro espíritu. Desde el consumado es, desde el sacrificio de Jesús en la cruz y al nosotros creer en fe ese sacrificio y reconocerlo y reconocer a Jesús como nuestro Señor, nosotros portamos a Cristo y somos perfectos en Él. La transformación de nuestro espíritu es automática. Nuestro espíritu es perfecto. Nuestra alma comienza un proceso de crecimiento, pero nuestro espíritu ya es perfecto por causa del sacrificio de Jesús en la cruz y del consumado es. Ahí Cristo está en nosotros y somos perfectos. Esa es la posición de Cristo en nosotros, ¿ok? Ese es el primer aspecto posicional. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Pero el aspecto experiencial de Cristo sucede en nuestra alma. Esto quiere decir que día tras día debemos ganar a la persona de Jesús. Que Cristo se vaya formando en mí. Esto se traduce en la transformación de mi carácter, en la transformación de mi vida, en mi entrega, en la transformación de todo mi ser, en mi vida de santidad, en mi formación de vida, en mi conducta, en el no entregarme al mundo, en consagrarme al Señor. Ese es Cristo en mí de manera experiencial. Y es fundamental comprender estas dos cosas. Porque cuando nosotros declaramos que Cristo en nosotros, no es solamente por causa, no es solamente que ya yo tengo a Cristo y listo. Y nada va a ser transformado. Al contrario, cuando nosotros empezamos a enamorarnos del Señor, cuando Cristo sigue creciendo en nosotros y empieza a ser transformada mi alma, es un hecho, amados hermanos, que nuestra vida tiene que ser transformada. Una vez alguien me preguntó de cómo estábamos hablando de la forma de vida, ¿verdad? Y cómo nosotros podíamos identificar a una persona que se estaba entregando al Señor. Y yo le dije, por lo que yo tengo entendido, amado, es que nosotros podemos ver que una persona está avanzando cuando el fruto del Espíritu Santo se demuestra en su vida. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, templanza. Eso es la vida de Cristo de forma práctica. Es entender que mi vida está siendo transformada para bendición de los demás, que mi carácter está siendo transformado, que ahora yo entiendo un poco más, que ahora yo tengo que hablar algunas veces, puedo hablar algunas veces, pero me callo porque yo sé que tal vez mi respuesta no es la mejor. Es que cuando yo estoy viviendo y mis hijos me hacen rabiar, yo ya estoy entendiendo que hay un proceso en ellos, paciencia en ellos. Me da risa porque cuando dije eso, los papás empezaron a mirar a los hijos, le levantaron la cejita. Cristo en mí es para transformación de mi vida. Entonces estos dos aspectos tienen que estar balanceados y tienen que estar desarrollándose en mi vida, ¿sí? El aspecto de Cristo en nosotros, posicional y experiencial. Al haber establecido este fundamento, esta base, voy a poder hablarles y compartirles un poquito de lo importantísimo que es dentro de estos aspectos de madurez, el discipulado. Repita conmigo, discipulado. El discipulado es un aspecto importantísimo de nuestra madurez y de nuestra formación de vida. Una persona que está madurando es una persona que entiende que ser discipulado es fundamental. Y también una persona que está madurando la podemos ver como madura cuando no solamente está siendo discipulada,
sino que cuando se está haciendo cargo de otras personas, está discipulando. Entonces vamos a entrar un poquito en esto. Ser discípulo para hacer discípulos. Pero eso no estoy hablando de hacer discípulos a mi estilo. Ay, no, a ver, este es medio así, como que medio extrovertido, entonces yo lo voy a discipular para que sea igual que yo, porque yo soy un poquito perfil más bajo. No, esta persona no me gusta esto, así que yo la voy a formar para que sea más parecido así como a mí. Entendiendo bien de que el apóstol Pablo le dice a sus discípulos, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo, ¿sí? Pero yo estoy hablando de que, ¿por qué el apóstol Pablo dice eso? Porque el apóstol Pablo es imitador de Cristo, ¿sí? Entonces, no estamos ni siendo ni haciendo discípulos a la pinta mía, sino que lo importante es entender de que somos discípulos para parecernos a Jesús y hacemos discípulos que se parezcan a Jesús. Repite conmigo, somos discípulos para parecernos a Jesús y hacemos discípulos que se parezcan a Jesús. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo 2, del 1 al 2. 2 de Timoteo 2, del 1 al 2. El libro de Timoteo, primera y segunda, es el apóstol Pablo escribiéndole a uno de sus discípulos, que era Timoteo. Y le dice esto Pablo a Timoteo. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Siguiente. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables, por muchas personas. Y ahora, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Voy a leerlo en otra versión, ¿sí? Porque algunos tal vez tienen esta versión que voy a leer. Las cosas que oíste de mí en medio de muchos testigos, estas encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol Pablo acá le está dando unas instrucciones claras a Timoteo. Muy claras. Y vamos a desglosar un poquito, ¿sí? Primero le dice las cosas que oíste de mí. El apóstol Pablo dice que él no... Dice el apóstol Pablo en uno de sus cartas, dice, yo no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Jesús. Le dice a sus discípulos, yo no le he hecho el quite a anunciar todo el consejo de Jesús. Y Jesús en Mateo 28:20 dice que habló de todas las cosas necesarias para todos sus seguidores. Entonces, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, las cosas que tú oíste de mí, eso quiere decir el contenido del evangelio. Todo lo que el Señor dijo, yo he tratado de compartírtelo. Las cosas que tú oíste de mí, todas estas palabras, estas verdades que transforman. Le dice, ante muchos testigos, estas palabras que tú oíste, no las oíste solo, las oíste ante muchos testigos. Esto quiere decir que el apóstol Pablo también tenía muchos oídos que lo escuchaban. Entonces le dice Timoteo, las palabras, el contenido del evangelio que oíste ante muchas personas también escucharon lo que yo te dije. Estas palabras encárgaselas a hombres fieles. ¿Qué quiere decir esto? Hombres con corazones enseñables. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo en este proceso, verdad? El apóstol Pablo, con todo el contenido del evangelio, se lo transmite a Timoteo, pero también ante muchos testigos. Y le dice a Timoteo, esto que yo te dije ahora, encárgalo
y dilo a otras personas que tengan un corazón enseñable, personas fieles, que sean idóneos, que estén capacitados, que estén preparados, que sean maduros, para que estas personas también se le enseñen a otras personas. Son, podríamos decir, 4 generaciones, 4 grupos de personas. El apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo a tal vez sus discípulos y esos discípulos a otros discípulos. El contenido del Evangelio, la verdad de Jesús, la persona de Jesús. Cuando dice que sean idóneos para que también enseñen a otros, habla de reproducción de discípulos. Amados, y en todo este tiempo vamos a estar compartiendo de eso, de que hay 2 tipos de multiplicación, hay 2 tipos de reproducción, reproducción en personas y que nadie se haga cargo de nadie, que todos vengan y no importa si vienen o no vienen, o la reproducción en personas que sean formadas a la imagen de Jesús, la reproducción de discípulos. Lo único que falta, amados hermanos, para la segunda venida de nuestro Señor es que nosotros prediquemos el Evangelio del Reino a todas las naciones. Y este predicar habla también de compromiso. No habla de otra cosa más que de compromiso, de hacer discípulos. ¿Usted sabía que el Señor Jesús no solamente tenía a sus 12 discípulos? Si nosotros podemos ver los evangelios, dice que los 12 discípulos eran los más cercanos, eran los que vivían con Él, etc. Pero durante su ministerio, Él también hizo muchos otros discípulos. ¿Cómo lo respaldamos esto? Cuando manda a los 72, de 2 en 2 a predicar, de 2 en 2 a sanar a los enfermos. Y esto la otra vez, mientras estaba redactando esto, yo dije, tal vez yo saqué una perlita. Y yo dije, qué loco es que Jesús haya tenido a más discípulos, más que los 12 cercanos, pero a la multitud le dio autoridad para que echen fuera demonios, para que prediquen, pero a los más cercanos, antes de su ascensión, le dice, vayan y hagan discípulos. Yo creo que tal vez porque tal vez había una madurez en esos discípulos para poder desarrollar eso. No solamente les dijo, mi autoridad es para que echen fuera demonios, ni para que prediquen, sino que para que vayan y hagan discípulos enseñando todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, la reproducción de discípulos es muy importante. Estamos hablando de madurez, pero madurez ¿a través de qué? Del discipulado, a través de buscar que Cristo sea formado en nuestras vidas. Por eso el título de esta prédica es La vida de Cristo en nosotros. El predicar el Evangelio del reino es lo único que falta. El predicar el Evangelio a todas las naciones es lo único que falta, es una de las cosas que no es lo único, sino que es una de las cosas más importantes que tiene que ocurrir antes del regreso de Cristo. Y el predicar el Evangelio del reino implica hacer discípulos a fin de asegurar la continuidad del Evangelio en las siguientes generaciones. Hay algunos sistemas políticos de este mundo que están dando frutos el día de hoy por causa de que comenzaron a trabajar 50 años antes, a implantar ideas, a implantar sistemas, etc. Entonces eso nos tiene que hacer entender y nos tiene que hacer reaccionar para que nosotros y nuestra vida del Evangelio del Reino, nuestra vida de cristianos, no quede solamente en, yo estoy bien y me siento bien ahora que soy cristiano, que ahora que sigo a Cristo yo me siento bien. Sino que tiene que aflorar en nuestro corazón, un corazón con tal compasión, un corazón que entienda el corazón de Jesús. Y ese corazón es que todos lo conozcan. Es que en todas las personas Cristo se ha formado, Cristo crezca. Cristo en nosotros es la esperanza. El predicar el Evangelio, repito, del reino implica ser discípulos a fin de asegurar la continuidad del Evangelio en una generación de reemplazo.
en nuestros hijos, en nuestros nietos. Y esto va a suceder estando en Cristo, es decir, encarnando el contenido del Evangelio, lo mismo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, el contenido del Evangelio. Esto es lo que yo te he hablado a ti. También esto sucederá cuando comencemos a ser entrenados nosotros y otras personas ante muchos testigos. También esto sucederá cuando nosotros nos impartamos en gente fiel con un corazón enseñable, en personas que realmente quieran ser discípulos y quieran recibirlo del Señor. Lo que yo te entregué ante muchos testigos, esto entrégaselo a otras personas fieles, con corazones enseñables. Y esto también va a suceder para que esas personas se reproduzcan en otros discípulos. De esa manera, nosotros vamos a poder asegurar una generación de reemplazo que siga manifestando el reino de Dios en esta tierra. Dile al que está al lado, el reino de Dios no solamente se trata de tu contexto de tiempo, dígale, sino que nuestro Dios es multigeneracional. El discipulado por eso es tan importante, porque en el discipulado vamos a poder obtener madurez para que los hijos de Dios se manifiesten, los hijos maduros de Dios se manifiesten en esta tierra. Y rápidamente voy a hablarles de algunos objetivos del discipulado. Entendiendo que la iglesia somos nosotros y que aquí hay discípulos y también discipuladores, ¿verdad? ¿Quién tiene gente a cargo aquí en esta congregación que han tenido el privilegio de discipular a personas? Levante su mano bien alto, por favor. Orgullosa, así. Eso, la hermana Avi levante, dice las 18 que yo estoy discipulando. Buenísimo. ¿Y quién está siendo discipulado? Sí, que levante su mano. Y aún no tiene discípulos. Buenísimo. Entendiendo de que nosotros somos iglesia, voy a hablar en el conjunto de personas, ¿sí? No voy a hablar solamente para los discipuladores, no, porque cada discípulo tiene el potencial de ser alguien que cuide, que cuida a otras personas, porque ese es el mandato de nuestro Señor. El primer objetivo del discipulado es amor y cuidado. Repita conmigo, amor y cuidado. El primer objetivo del discipulado es la madurez en el amor y el cuidado. Lo primero que debemos entender como iglesia es que el discipulado es amar y cuidar. En ninguna parte va a funcionar el discipulado si es que no hay amor y si es que no hay cuidado. El discipulado no solamente es una conversación amena entre grandes amigos y ay, que la pasamos bien. No solamente es eso, es una instancia donde también abrimos nuestro corazón de las cosas a mejorar en nuestra vida. Es el rendir cuentas muy seriamente. No estoy hablando acá como un interrogatorio de un policía frente a una persona que está mal, que le pone un foco de luz grande y le dice, a ver, ¿qué hiciste? ¿Pecaste? ¿Cuántos versículos de la Biblia te estás leyendo? ¡Responde! Se trata de un rendir cuentas en amor, de entender de que al momento de yo confesar las cosas que el Señor me está mostrando que tengo que manifestar, y en el momento en que esa persona se involucra conmigo, oremos, te voy a enseñar, te voy a ayudar, vamos a pedir ayuda, vamos a buscar juntos del Señor. Ahí hay transformación. Es rendir cuentas muy seriamente, pero en amor y cuidado. El discipulado está comprometido en el desarrollo espiritual, social, físico, económico y emocional de las personas. Hay un versículo que me encanta que habla de el crecimiento de Jesús. Y dice que Jesús en la tierra, cuando estaba acá, crecía Jesús crece de forma física. Jesús crecía de forma intelectual. Jesús crecía en gracia para con los hombres
y en gracia para con Dios. Esto se me ocurrió recién. Si me puede ayudar, Pastor Guillermo, en buscar este versículo para leerlo bien. Dice así. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Hace un tiempo atrás hablé y desglosé un poquito esto de los diferentes aspectos de crecimiento en nuestra vida. Jesús crecía en sabiduría, eso era un crecimiento intelectual. Jesús crecía en estatura, un crecimiento físico. Jesús crecía para con Dios, un crecimiento espiritual. Y Jesús crecía con los hombres, un crecimiento emocional. Entonces, el crecimiento en el discipulado es igual al crecimiento de Jesús. Es un crecimiento integral de madurez. Y acá voy a tomarme un entre paréntesis para contarle una historia que esa vez que yo prediqué esta palabra también fue así. Dice esto, de que había un pastor que tenía un grupo grande de personas y había un jovencito que era uno de los jovencitos que destacaba en su servicio, en su corazón. El pastor citaba alguna reunión, él estaba con un corazón bien dispuesto, servía en bastantes áreas, discipulaba personas y era un apasionado por Dios ese jovencito. Y ese jovencito se quería casar. Y llegó donde su pastor y le dijo: pastor, estoy muy complicado porque me quiero casar y no sé, como que yo tengo un corazón, yo diezmo, ofrendo, tengo un corazón de servicio, amo al Señor, usted me ha visto, tengo una buena actitud, pero las chiquillas como que no me pescan tanto. Y en ese momento en que estaba hablando, el pastor se dio cuenta. Esa persona tenía un aliento horrible. El pastor se dio cuenta de eso y le dijo en amor, y como su discipulador le dijo: tal vez puede estar pasando esto. Tu higiene bucal tiene que ser aún más fuerte. Este pastor que contó esa historia dice: yo me tengo que cuidar mi boca, porque él decía: yo tengo mis dientes de abajo juntos. Entonces cuando yo como, se me acumula más comida de lo normal. Entonces yo siempre tengo que estar, como me relaciono con personas, yo siempre me tengo que estar lavando bien mis dientes, teniendo un hilo dental, teniendo una higiene bucal, porque yo me relaciono con personas. Este jovencito, tal vez su crecimiento físico le faltaba un poquito y no se estaba dando cuenta de que el crecimiento en el Señor es integral, la madurez del Señor es integral. Entonces en su espiritualidad estaba wow, en su servicio estaba wow, tal vez era muy inteligente, pero en su crecimiento de forma física tenía algunos detalles que tenía que rendir cuentas, tenía que preguntar y tenía que ser orientado. ¿Por qué les hablo de esto que es tan como práctico? Es porque de eso se trata. De eso se trata el amor y cuidado. De que el discipulado es amar y cuidar a las personas para que crezcan integralmente. Para que nosotros todos como iglesia crezcamos integralmente. Las personas tienen dificultades nosotros tenemos dificultades en nuestro trabajo, muchas veces con nuestras familias. Y el discipulador, la persona que está a cargo de cuidar y amar a las otras personas, tiene que ofrecer ese soporte en esas áreas. Lo mismo que hace un padre con un hijo, cuidarlo, amarlo. Un buen discipulador corrige, enseña, acompaña, señala el rumbo, jamás maldice a su discípulo. Y ahora voy a transformar esta frase. Y un buen discípulo se deja corregir, se deja enseñar, se deja acompañar, se deja señalar el rumbo de algunas situaciones y jamás maldice a su discipulador. Amor y cuidado. El segundo objetivo del discipulado, de los 36 que tengo, es la sanidad. Repita conmigo: sanidad. La iglesia debe ser un lugar, una comunidad donde las personas sean sanadas. La iglesia debe ser una comunidad terapéutica y también como un hospital para que las personas que necesiten ser sanadas sean sanadas. Nosotros deberíamos poner afuera
un cartel que dijera: en esta iglesia se prohíbe la entrada a personas perfectas. Si usted es perfecto, no venga a la iglesia. Y como nosotros siempre, cuando le damos la bienvenida a los nuevos, les decimos: bienvenidos a esta casa donde somos imperfectos, pero tenemos a un Dios que es perfecto. El objetivo de la iglesia es la sanidad. Las personas, incluso algunas ovejas quiero decir, algunas personas que ya están dentro de la iglesia, que no es que sean nuevas, llegan heridas, pasan por rechazos, están tristes y dañadas. Y ahí entra el discipulado para reparar, sanar, cuidar, proteger a esas personas, a esas situaciones, transformarlas. Porque la reproducción tiene que ser con personas sanadas también. Porque si una persona dañada se reproduce, puede ocurrir de que esa persona se transforme en un discipulador con tal vez mucho carisma, pero poco carácter. Y empieza a dañar, y empieza a dañar, y empieza a dañar. Debemos buscar el carácter de Jesús, debemos buscar la persona de Jesús, porque las verdades de la palabra del Señor y el crecimiento de Jesús es lo que nos va a dar una sanidad real. Y las personas que llegan deben entender también que debemos ser sanadas. Es imposible sanar a una persona que no quiere. Entonces hay que pedirle al Señor: Señor, si yo estoy siendo orgulloso y no quiero ser sanado en esta área, te pido que me ayude, y yo quiero mostrar esta área, mostrar mi mano seca, y quiero ser sanado. Si una persona no busca discipulado, no busca ser sanado, su carácter nunca es transformado. El objetivo también es sanar. El tercer objetivo es proteger, protección. Cuando la protección no está dentro de sus objetivos al momento de discipular, no está entendiendo el discipulado. Jesús estaba totalmente comprometido con sus discípulos, en protegerlos. En Juan 17:12, cuando Jesús prestó cuentas a su Padre, le dijo: yo no perdí a ninguno. Yo los protegí. Yo los cuidé, yo los amé. Yo no perdí a ninguno. Ahora, usted me puede decir: pero más adelante o en otra historia, en Juan 6:66, dice que hay un pastor que dice que esa fue la peor prédica de Jesús, pero él desarrolla todo, pero en realidad dice que cuando él estaba y en el contexto donde Jesús estaba predicándole a muchos y le decía, prácticamente el contexto de su prédica fue: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el Hijo de Dios. Ese era el contexto de su prédica. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Dice que muchos de sus seguidores se fueron. Incluso, después de la prédica, los discípulos le dijeron a Jesús: Jesús, ¿qué palabra tan fuerte es esta? ¿Quién la va a poder aguantar? Y Jesús le dice: esta es la verdad. Y si ustedes están medios incómodos con la verdad, váyanse igual, váyanse con ellos. Esto no está hablando de desprotección. Al contrario. No se trata de que Jesús los perdió a esa gente, sino que ellos se perdieron al recibir la palabra de Jesús. Entonces la protección va de la mano en el discipulado con todo lo que yo estoy hablando, con la sanidad, con el amor y el cuidado. Cuando nosotros comenzamos a discipular, nos estamos comprometiendo con Dios de no perder a nadie. Debemos proteger para no perder a nadie. Eso no quiere decir de que, ya yo te protejo, pero tú haces lo que quieras y total yo te protejo.
entendiendo la protección como una formación de vida, como entregar cuentas, como sanar, como amar y cuidar, como que esa persona quiera ser discipulada. ¿Se entiende, no? ¿Me hago entender? Perdón, ¿me hago entender? ¿Sí? Entonces, la protección también es súper importante y se desarrolla cuando hay rendición de cuentas. La rendición de cuentas evita la caída. Amados, una vez yo estaba hablando con Mariano Senegal, y Mariano Senegal, en realidad yo no estaba hablando, estaba escuchándolo, a Mariano Senegal, y Mariano Senegal nos explicó así. Yo sé que en mi vida hay muchos precipicios, ¿sí? Precipicio hablando de tentaciones y pecado, ¿sí? Dice, yo sé que si está el precipicio acá, yo puedo estar a 2 metros del precipicio y no me va a pasar nada. Pero él decía, pero mientras más lejos del precipicio yo camine, estoy más seguro. Entonces, en vez de caminar a 2 metros o a 1 metro del precipicio, que aún estoy en seguridad, yo voy a caminar a 100 metros lejos del precipicio. ¿Y eso cómo se hace? Rindiendo cuentas. Nuestro pastor Guillermo siempre nos dice a nosotros, es mejor, mucho mejor, confesar una tentación que confesar un pecado. La protección se trata de eso. Porque el diablo cuando ve a una persona que está enfocada se pone nervioso y empieza a mover cosas. La protección es eso, es rendir cuentas para evitar la caída. Hay muchas maneras de caer. Y una de esas es pensar que uno sabe todo. El orgullo. No, yo me la sé toda. No, si tengo una conexión, pero 5G con Dios. Y eso es verdad. Pero uno así como que, no, entonces yo no necesito rendir cuentas, nada así. Yo con el Señor nomás, porque en la Biblia dice, maldito es el hombre que confía en el hombre. No importa el tamaño de la congregación, si es pequeña, grande. Nosotros debemos tener un corazón siempre enseñable. Un corazón de discípulo. Otro ejemplo. ¿Quién vio Star Wars? No es pecado por si acaso ver esa película. ¿Quién vio Star Wars? ¿Sí? A mí me gusta Star Wars, es buena. Y ahí sucede que están los Jedi y están los Padawan, ¿verdad? Los Padawan son los alumnos de los Jedi. Los Jedi son unos maestros, así que guau, qué bacán. Y había uno que tenía un potencial de ser el top de los Jedi, que era Anakin Skywalker, ¿verdad? Tenía un poder, bueno, eso es medio raro, pero entendamos que es ficción, ¿ya? Tenía un poder, unas características, pero increíbles, que le ganaban incluso a Yoda, que Yoda era un monito verde así chiquitito, que era el capo de los capos. Y cuando Anakin empieza a crecer, el Padawan, el maestro, empieza a darse cuenta de que Anakin siempre tenía un corazón rebelde. Como que se las sabía todas, porque él ya sabía que tenía ese poder. Y nunca se dejó corregir. Y siempre era el rebeldón, siempre era el contestador, siempre iba por sus ideas. Y el maestro Obi-Wan Kenobi era el maestro, ¿verdad? ¿Sí? Sí, entonces siempre le trataba de enseñar y Anakin siempre se corría. Y cuando crece la historia, y los que lo vieron en ese tiempo, cuando empezó desde la 4, la 5, la 6, la 1, la 2 y la 3, porque así fueron las películas y uno se da cuenta después que Anakin era Darth Vader. Oh. Era el malo, ese negro, el más malo de los malos. Era el que tenía el potencial para ser el mejor maestro Jedi. Porque nunca se dejó transformar su carácter. El Señor te puede hablar a través de un burro, imagínense. Imagínense, la humildad es tener un corazón de siervo. No debemos dar espacio al orgullo, porque después del orgullo viene la caída. Lo que nosotros siempre debemos
buscar de un discípulo y también cuando nosotros somos discípulos es la transparencia. Caminar en discipulado con un corazón sin orgullo, en discipulado entendiendo que es protección y dejarse proteger, es como caminar bajo un paraguas. Que puede venir la lluvia, pero si yo estoy bajo el paraguas, estamos bien. La protección es súper importante. El cuarto objetivo es la fructificación. Repita conmigo, fructificación. La fructificación es cuando el discípulo comienza a multiplicar con la misma visión, con el mismo compromiso, con el mismo ADN que fue enseñado. Fructificar es dar fruto. Fructificar es entender de que llegamos a un punto de madurez, de amor por el Señor, de que Cristo está transformando por nosotros, que empezamos a escuchar lo que está en el corazón de Jesús. Y empezamos a ver a las personas con ojos de compasión. Y empiezo a acomodar toda mi vida y empiezo a acomodar mis tiempos para poder ser de bendición y para poder invertirme en otras personas. Porque, amados, de eso se trata. De eso se trata el Evangelio. De ir y hacer discípulos. De que Cristo se forme en la vida de cada uno de nosotros. Eso es el final de todo. Todo lo demás que nosotros tenemos son instancias que tienen que llevarnos a la formación de discípulos y a la formación de vida. Si usted viene a la congregación para no ser formado, pídale al Señor porque está errada esa intención del corazón. Tiene que venir a la congregación para ser formado, para que Cristo crezca en usted. El discipulado va a llevar a la gente a dar fruto. Y muchas veces, para dar fruto, el árbol tiene que ser podado. Porque si no, el fruto no aparece. Entonces, la fructificación también viene con un proceso de poda. Y algunas veces, cuando se está podando el árbol, y tu árbol se está podando y te están podando a ti, y duele, es doloroso de repente. Ahí hay formación de carácter, ahí hay conversación, hay sujeción. Pero debes entender de que la poda, aunque sea dolorosa, es para que des fruto. Y acá no estoy hablando del fruto del Espíritu. Estoy hablando de frutos de personas, de multiplicación, de fructificación, de hacer discípulos. Pablo, cuando le enseña esto a Timoteo y le explica esto que acabamos de leer al principio del mensaje, es porque Bernabé dice que cuando Pablo se entregó a Cristo, tuvo este encuentro con el Cristo glorificado. Recuerden que Pablo era un perseguidor de los cristianos. Después se encuentra con el Cristo glorificado, tiene un encuentro cara a cara con Cristo. Y me imagino que llega a la iglesia y una de las personas que lo recibe es Bernabé, y Bernabé confirma esto. Imagínense cuando llega Pablo la primera vez a una reunión de la iglesia primera. Algunos yo me imagino que arrancaron porque era el Pablo el perseguidor. Y Bernabé les dice, no, si Pablo ahora se encontró con Cristo, tuvo una experiencia. Y Bernabé cuidó a Pablo. Lo protegió a Pablo, lo amó, lo orientó y lo integró con la iglesia primera. Lo sanó. Bernabé se fructificó y dio fruto, que fue Pablo. Entonces la fructificación es súper importante. Y el último punto es, el quinto objetivo es hacer del discípulo alguien semejante a Jesús. Hacer del discípulo alguien semejante a Jesús. El discipulado muestra a Jesús.
Discipulado no es una clase que hacemos antes del bautismo. Ya venga la clase de discipulado, ya diste 2 clases de discipulado. Entender que el discipulado es una relación, es algo orgánico. Orgánico, Pastor Guillermo, es algo orgánico. Esa palabra le gusta a mi papá. Discipulado es transferencia de vida, es de corazón a corazón. No es tener el control de la gente, es amar a la gente para que la gente se parezca más a Jesús. El discipulado solo muestra a Jesús. En Israel los rabinos dicen, ustedes un día serán como yo. Lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos. Cuando Jesús habló que no era un fantasma, Jesús le dijo a Pedro, camina sobre el agua. Pedro oyó las palabras del maestro y no discutió, sino que obedeció. Porque Jesús le estaba diciendo, tú vas a hacer las mismas cosas que yo estoy haciendo. Discipulado muestra a Jesús. El objetivo del discipulado es formar al discípulo con la mente y el carácter, la visión y el corazón de Cristo. Porque Jesús es el primogénito de entre muchos hermanos. La vida de Cristo en nosotros, la madurez de Cristo en nosotros, ser hijos maduros a través del discipulado. Uno de los objetivos para que nosotros podamos garantizar la fe de la próxima generación es el que el discipulado tiene que ser intencional, tiene que ser con propósito, tiene que ser con un corazón dispuesto a discipular y a ser discipulado. Amados, ahora vamos a estar realmente mostrando de qué manera nosotros vamos a ser discípulos y de qué manera nosotros vamos a discipular en esta casa. Y usted se tiene que comprometer y por eso estamos hablando de esto. Es un puntapié inicial de lo que vamos a compartir en este tiempo. Los hijos de Dios no son solamente aquellos a quienes les han sido perdonados sus pecados, son aquellos que han recibido la vida divina y son llamados a vivir esta vida en un lugar, en una posición de hijos de Dios, en una posición de entender que Cristo está creciendo en ellas. Somos llamados a vivir una vida en Cristo y no una vida como se me da la gana. En Romanos 5:10 dice, ahora pues, justificados por la fe, que tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, al estar reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, no es que la única diferencia entre los cristianos y los que no son, es que a los cristianos le han sido perdonados sus pecados. No es la única diferencia. Es que la transformación de vida también se muestra en esas personas. Otra de las diferencias entre un cristiano y un no cristiano no solamente es el perdón de los pecados, sino que es Cristo viviendo en cada uno de nosotros. Es la naturaleza divina. Es la vida del Cristo resucitado habitando en nosotros, las que nos saca del pecado y nos permite complacer al Padre. De la misma forma que Cristo vivió por medio de la vida del Padre cuando estuvo en la tierra, nosotros vivimos por la vida de Cristo. Hijos maduros, con la vida de Cristo, la vida de Cristo en nosotros. Amor y cuidado, sanidad, protección y fructificación. Para ser discípulos semejantes a Jesús. Amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores? Dígale al que está al lado, tú eres un discípulo. Y ahora dígale, pero también eres un discipulador.
la última historia que les cuento. Había una persona que llegó y le dijo a un pastor, pastor, pero ¿yo qué le voy a enseñar a una persona si yo llevo menos de 1 año en el Señor? Y este pastor sabiamente le dijo, esta persona le dijo, yo llevo como 9 meses en la iglesia. Y esta persona le dijo, tú tienes 9 meses de conocimiento y de experiencia que la puedes vertir en otra persona. Porque entender que el discipulado no es entrega de conocimiento. Para eso tenemos también otros modelos, otras formas, escuela ministerial. El discipulado es contener, es tener una relación, es guiar, es amar, es hacerse cargo de las personas. Así que no tenga miedo, no tenga temor. En el nombre de Jesús se va todo miedo y todo temor de nuestras vidas con relación a hacerse cargo de personas. Y declaramos que en nuestro corazón y en nuestra vida crece tal compasión, tal amor por esas personas, que aunque sea que yo lleve 2 meses o lleve 15 años, sea ese mismo corazón para las personas que necesitan del Señor, que te necesitan a ti, Señor. Gracias, papito, porque tú nos estás llevando a un tiempo en donde vamos a crecer, vamos a fructificar, vamos a dar fruto en todas las áreas de nuestra vida, pero principalmente en personas, y en personas que se parezcan cada día más a ti.